Caligrafía, tipografía y lettering. Tres palabras que se prestan mucho para confusión, pero hoy en este episodio de Un Punto Podcast vamos a hablar un poco de ellas. Voy a dar un poco mi definición y lo que yo considero que para qué sirve cada una y lo que es cada una. Vamos a empezar este episodio hablando sobre la caligrafía. ¿Qué es la caligrafía? La traducción de la palabra caligrafía quiere decir el arte de escribir bonito, el arte de escribir hermoso. Yo quiero hacer una pausa acá porque creo que en 3 Puntos Podcast hemos hablado mucho de esto. Hemos hablado de que estas palabras pueden llegar a ser como unos red flags para nosotros, ¿no? Como que definir las cosas como lindo, feo, hermoso. Son cosas que son conceptos y tipo percepciones que son completamente subjetivas. Ya que para mí lo que es hermoso puede ser feo para ustedes. Y así mismo a la inversa. Pero bueno, en la caligrafía se respeta porque literal la traducción de la palabra es eso. Para mí, yo quisiera decir que la caligrafía es el arte, es tipo la posibilidad de poder escribir algo y poder respetar una uniformidad en todas las letras, ¿sabes? Tipo, escribir en un solo trazo, hacer que sea algo como que súper fluido, respetar la altura de las letras. La caligrafía no es simplemente un método de escritura que se usa para los títulos, los certificados, que es donde los solemos ver hoy en día, ¿no? Para mí la caligrafía es algo hermoso, así como lo dice su nombre, volviendo un poquito a esa palabra que puede ser un poco red flag, ¿no? Para mí la caligrafía es algo que si sabemos y aprendemos a jugar con los contrastes, los ornamentos, incluso con los colores con los que llegamos a escribir, podemos llegar a hacer que las personas, los lectores, podemos jugar con sus emociones y con lo que están sintiendo en el momento. La caligrafía, para mí, muchas veces puede ser un método de antiestrés, ya que es algo que nos pone a trabajar la mente, es algo que nos pone en mucha concentración. Tipo, cuando estamos haciendo caligrafía siempre intentamos mantener como que nuestro enfoque para poder mantener una continuidad en las letras, para poder mantener un mismo balance y hacer que las composiciones se vean fluidas, porque ahí es donde está la verdadera definición de caligrafía. Hacer que tu escritura sea fluida en un solo trazo y que todo lo que tú escribas se vea como una composición única. Podemos decir que en el siglo XV, luego de que se inventó la prensa gráfica, sería un poco hipócrita de mi parte decir que ese invento nos jodió la vida, ¿no? Que la caligrafía se olvidó. Pero creo que eso no lo puedo decir porque fue increíble. Fue un invento que llegó a cambiar la actualidad de todos nosotros y la manera en la que se comunicaba. Empezó a facilitar mucho las cosas. Pero bueno, ya vamos a hablar un poco de eso cuando hablemos de la tipografía. Luego, con todo el invento de la prensa, la caligrafía empezó a quedar como en el olvido y se empezó a olvidar un poco ese oficio. Ese oficio que durante mucho tiempo, en la época medieval, tipo, habían talleres de caligrafía donde la gente se preparaba para ser tipo escribanos, maestros calígrafos, y habían otras personas que se entrenaban 100% para ser los iluminadores de esta tipografía. Los iluminadores son los que hacían las letras que siempre estaban al principio de los textos, que tenían hoja dorada, que tenían colores, que hacían que la caligrafía resaltara más. Tengo recuerdos de la época en la que estaba en el colegio, en los que practicábamos un poco con los libros de método de caligrafía Palmer. Yo creo que hoy en día eso se ha olvidado un poco, no sé si la gente sigue practicando eso en el colegio. Si tienen familiares que están en el colegio y los mandan a usar el libro de método Palmer, coméntanos acá abajo, tipo, me encantaría saber que eso se sigue haciendo. Para mí ese momento en el colegio era algo hermoso, ¿sabes? Tipo, porque era tipo llegar, sentarte con tus libros de método Palmer, que suena un poco nerdy esto, pero sí, me encantaba. Tipo, era como que desarrollar esa fluidez manual, esa fluidez que luego te iba a permitir una escritura. Y no podemos negar, no hay nada más lindo que te llegue por ahí una carta escrita y que tenga una caligrafía hermosa. La tipografía es el proceso de ajustar, diseñar y arreglar tipos. ¿Qué son las tipos? Las tipos son todos los símbolos, los signos y las letras que utilizamos para poder transmitir un mensaje. Ahora, la palabra tipografía. Tipo es el golpe que marca una forma y la grafía es la cualidad de escribir. En el siglo XV, el alemán Johannes Gutenberg tuvo la maravillosa idea de crear la prensa tipográfica. La prensa tipográfica eran letras que se tallaban a mano, normalmente sobre metal, y se alineaban manualmente, y a partir de ahí como que se pudo generar la reproducción de material mucho más fácil. Se empezaron a producir, en ese momento se utilizaba para producir cosas que conocemos hoy en día como el periódico. ¿Se imaginan en esa época haber tenido que hacer que el periódico existiese y lo hicieran caligráficamente, lo hicieran a mano? Tipo, demasiadas personas la noche anterior, tipo, todos ahí haciendo caligrafía
increíble oficio, ¿no? Hubiese sido hermoso, tipo, que los periódicos fuesen a mano. Creo que al día de hoy serían como que trofeos, como que mucho material de colección y parte de nuestra historia, ¿no? Pero bueno, la llegada de la prensa tipográfica llegó para solucionarnos muchas cosas y para facilitarnos muchas cosas. Hoy en día, la tipografía está presente en todo lo que nos rodea en nuestra vida. Cualquier cosa que tengas alrededor tuyo, el libro que estás leyendo, el envase del producto que compraste en el súper ayer, la tarjeta que tienes en tu cartera que usas para tu banco, todo lo que nos rodea en esta vida tiene tipografía. Para mí, la tipografía es simplemente la estrella del diseño gráfico. Porque tú puedes tener el mejor diseño del mundo, puedes tener la mejor imagen del mundo, pero si no tienes la tipografía que complementa esas cosas para que tu mensaje se pueda entender y lo puedan leer fácilmente, ahí es donde las cosas se sienten complicadas. Por eso para mí la tipografía es súper importante. Cuando hablamos de tipografía tenemos que saber que tenemos varios tipos de tipografía. Tenemos la tipografía con serif, la tipografía serifa, que normalmente son tipografías que suelen ser usadas como para cosas un poco más elegantes, un poco más serias. Incluso es la tipografía que tiene mejor lectura, ya que tiene una base recta que ayuda a que el ojo tenga una guía y puedas leer más fácil. Luego podemos tener las tipografías sans serif, las tipografías palos secos. Son tipografías un poco más modernas que las vemos presentes hoy en casi todos lados. Tenemos las tipografías manuscritas, que son tipografías que se pensaron como para intentar simular y para intentar como que seguir transmitiendo un poco del uso manual en lo que vendría siendo la tipografía. ¿Ven eso, no? Tipo, creamos la tipografía y aún así queremos mantener la esencia de la caligrafía. Ahora llegamos al lettering. Para mí, la parte más divertida y la parte más importante. El lettering es la capacidad de dibujar letras. Es una técnica que nos permite desarrollar una identidad específica para cada proyecto y para cada cosa en la que trabajemos. Yo lo considero uno de los métodos de escrituras más versátiles o uno de los métodos de dibujos más versátiles, ya que viéndolo desde mi experiencia personal, a mí me encanta el branding, me encanta la creación de logotipos, me encanta la creación de imágenes. Y yo siempre me considero un entusiasta de la caligrafía y del lettering y creo que fue una de las cosas que practiqué y una de las cosas que mantengo hasta el día de hoy en mi vida durante toda mi carrera de diseñador. El lettering a mí me ha servido para poder desarrollar diferentes tipos de identidades, ya sea para locales de comida, ya sea para un estudio de tatuaje, ya sea para una página de finanzas. Yo personalmente, cada vez que trabajo en un brand, siempre intento que el logo empiece por una creación de lettering. Siempre me gusta dibujar a mano las letras para poderles darles ese agregado extra. ¿Vieron? Como que cuando tú ves la tipografía, no es que las tipografías estén mal, ojo. Yo amo las tipografías y uso las tipografías y también son parte de mi exploración y de mi proceso para crear un brand. Pero cuando tengo la posibilidad de utilizar el lettering para poder hacer identidades, como ya dije, que tengan esa extra sauce o como ese yo no sé qué que hace que sea diferente, tipo, no lo dejo pasar. Si bien el lettering no tiene un estilo definido o reglas que tengamos que respetar, yo considero que es importante y hace que tu proceso sea más divino, que tengas conocimiento tanto de la tipografía como la caligrafía, para que así sepas qué manera romper las letras para poder generar composiciones que te funcionen para lo que sea que tú estás haciendo. Y lo más rico del lettering es que necesitas una herramienta tan simple como esto, un lápiz. O sea, tipo, cualquier cosa que pueda marcar sobre una hoja, sea lápiz, sea un bolígrafo, un color, un rotulador, te sirve como para que puedas dar inicio a tu creación de lettering. El lettering ha sido parte fundamental en mi carrera de diseño. Es parte de lo que soy y parte de lo que seguiré siendo, porque si hay algo que amo es dibujar letras. Yo he utilizado el lettering para crear pósters divertidos, he utilizado para intervenir fotografías para las redes sociales, he utilizado el lettering, como ya les dije, para la creación de imágenes para diferentes tipos de clientes, venga del rubro que venga, y creo que el lettering es un skill sin límite. Es algo que lo único que lo limita es tu imaginación. Bueno, ya hablamos un poco de estos tres conceptos, que para mí no hay ninguno mejor que otro. Simplemente son tres métodos hermosos que nos permiten a todos comunicarnos y poder transmitir mensajes. No quiero dejar pasar este episodio sin mostrarles un par de referencias que yo tengo y que me han servido a mí durante mi proceso y mi formación como diseñador. Yo antes de empezar en la facultad
como ya saben, como personas que habrán sido oyentes del podcast y los que no, yo empecé siendo una persona que hacía graffiti y luego poco a poco me fui metiendo en esto del lettering. Y al entrar en el lettering me empezó a interesar mucho más la caligrafía. En ese proceso, uno de mis primeros libros que obtuve fue El arte de la caligrafía y el lettering. Con este libro pude aprender todas las bases de lo que yo hice con caligrafía en su momento, la inclinación que hay que utilizar para las plumillas, el tipo de tinta, los sostenedores de tinta, las plataformas sobre las que escribes y muchísimas cosas más. Luego hay un segundo libro que lamentablemente no lo consigo, se me perdió de estar metido en alguna de las maletas luego de que hice la mudanza, y es un libro que se llama Pensar con tipos. Es un libro que no nos enseña qué son las fuentes ni qué son las tipografías, sino a cómo usarlas, cómo trabajarlas y cómo hacer que sean útiles en los diseños y nuestro proceso creativo. Y de último, y no menos importante, es este libro que me regaló mi mamá más o menos aproximadamente hace 11 años. Y desde que me lo regaló siento que atesoro este libro como una reliquia, porque es que lo es. Fue un libro que realizó un venezolano, Ernesto Armitano. Es un libro que tiene más de 20 años de investigación tipográfica. Es un libro que habla sobre nada más y nada menos los caracteres tipográficos y su historia. Y lo considero una joya porque hay muchas referencias, que luego haré un post si quieren en Instagram donde les mostraré referencias, porque muestran muchas de las cosas que hablé en este episodio. Saben que hablé sobre que están los maestros calígrafos, están los que hacían la iluminación. Hay muchas referencias acá increíbles. Es un libro hermoso, materiales increíbles y nada más y nada menos diseñado por una de las referencias más grandes para todos los venezolanos, y es Cruz 10. Pero bueno, espero que les haya encantado este breve EP, que les haya gustado. Dejen por acá su feedback, comenten en el uso de cuál técnica usan más, la tipografía, la caligrafía o el lettering. Y nada, nos vemos pronto. 3 Puntos Podcast.